Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La persecución nunca ha hecho daño a la iglesia, la prosperidad sí. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra serie titulada 7 mensajes para la iglesia. 7 mensajes para la iglesia es la serie que estamos compartiendo y compartiremos la segunda parte del tema ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña Arley García, líder de la comunidad Vida con Propósito, es quien responderá a este tema. Buenos días, Arley. Muy buenos días, Betty. Dios le bendiga. Y bueno, a todos aquellos que nos escuchan en esta preciosa mañana, esperamos que este tema sea de edificación para sus vidas y bueno, que el Señor les sea bendiciendo. Tú nos creaste para alabarte. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Usted escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando ingresa, busca en el muro en la parte izquierda, usted encontrará las opciones audio en vivo o video en vivo. Escoge una de las opciones dando un clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el programa anterior aprendimos 2 lecciones del mensaje a la iglesia de Esmirna en el libro de Apocalipsis, que nos van a ayudar cuando enfrentemos el sufrimiento que inevitablemente llegará. La primera de ellas es identifíquese con la victoria del remitente, Cristo. Y ante esta lección pues aprendimos que el Señor tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. La segunda lección es acepte la consolación de Cristo. Y aquí aprendimos que el Señor sabe qué es sufrir, sabe qué es ser pobre, el Señor sabe qué es ser calumniado. Todo esto el Señor lo experimentó. Arley, ¿cómo podemos introducirnos a esta segunda parte de este tema? ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Pues muy bien, en esta segunda parte quiero iniciar hablándoles de algunos hermanos, hombres del Señor, discípulos de Cristo, que a lo largo de toda la historia de la iglesia han sufrido. Esta verdad pues nos va a ayudar a entender de que nosotros no estamos exentos del sufrimiento. Nos ayudará a entender también de que hay otros hermanos allí en el occidente que están sufriendo, que están muriendo, y nos llevará a orar por ellos. También nos va a ayudar a crecer en la fe y a pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, para que cuando a cada uno de nosotros nos llegue el sufrimiento, nosotros podamos salir victoriosos y recibir la corona de la vida. Entonces, desde los inicios de la iglesia, vemos cómo cristianos, discípulos de Cristo, sufrieron a manos de perseguidores. Vemos a un hombre, Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, un perseguidor acérrimo de los cristianos de la iglesia. Vemos de que él estaba en un momento en que estaban apedreando al primer mártir de la iglesia, Esteban. Mire cómo dice Hechos capítulo 7, versículos 57 al 60. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Entonces, Betty, vemos aquí cómo Esteban estaba soportando el sufrimiento y vemos el corazón de un hombre que conocía al Señor, que seguía a Cristo y a tal punto de decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Arley, también pues los discípulos, en el caso específico, los 12 apóstoles, sufrieron e inclusive murieron por la causa de Cristo. ¿Qué dice la historia acerca de alguno de ellos? Bueno, las escrituras nos muestran solamente la muerte de Jacobo. En Hechos capítulo 12, versículo 2, dice que Jacobo murió a espada por órdenes de Herodes. Pero la historia nos muestra también cómo discípulos y otros hombres murieron por causa de Cristo. Por decir algo, Pedro fue crucificado cabeza abajo. Mateo sufrió el martirio en Etiopía y fue asesinado por una herida de espada. Juan, el discípulo amado, enfrentó el sufrimiento cuando lo metieron en un caldero con aceite hirviendo. Allí milagrosamente se salva y después fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibe allí la visión del Apocalipsis y allí muere. Santiago fue arrojado desde la punta del pináculo, o sea, aproximadamente 30 metros de altura. También sobrevive, pero Santiago dice que, la historia dice que los perseguidores lo golpearon con garrote hasta la muerte. Después de tirarlo de esos 30 metros, como sobrevivió, lo golpearon. Felipe fue azotado y crucificado en Asia. Bartolomé murió azotado y crucificado. Tomás, atravesado por una lanza. Santiago, hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Matías, apedreado y decapitado. Pablo murió también decapitado. Entonces, también Betty, ayer Oscar nos hablaba de Policarpo, quien era el obispo de Esmirna en el segundo siglo, el cual estuvo dispuesto también a morir, a no negar su fe. Así hay hombres a lo largo de toda la iglesia que se han mantenido firmes, que han soportado los sufrimientos. Hombres conocidos como Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, Guillermo Carey, Carlos Finney, sufrieron, enfrentaron sufrimientos. Y es que el sufrimiento no es ajeno a los hijos de Dios. La pregunta sería, estimado oyente, ¿usted está dispuesto como discípulo de Cristo a sufrir por Él? Y podemos ver que los discípulos, como usted nos acaba de comentar, los apóstoles específicamente, entregaron su vida al servicio del Señor. Y a pesar de toda su entrega, no dejaron de padecer y de sufrir por el Señor, ¿no? Así es, ellos ofrendaron su vida porque sabían en quién habían creído. Que nos hace pensar a nosotros que no sufriremos. Así es. Arley, Cristo mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos dijo que confiáramos, es decir, que en medio de la aflicción el Señor estará con nosotros. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud si el Señor nos advirtió previamente que vendrán las aflicciones? Pues bueno, la tercera lección que necesitamos aprender es que debemos prepararnos para el sufrimiento. Apocalipsis 2:10 dice: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El símbolo que durante 2 milenios han distinguido al cristianismo y de los demás sistemas religiosos es la cruz. Y la cruz quizás en nuestra época pues sea un objeto simplemente de adorno. Los púlpitos cristianos se ven más hermosos, más espirituales, si tienen una cruz. Si el templo también en la parte de afuera tiene una cruz, pues bueno, sería para nosotros en la actualidad algo bonito. Pero es que en los tiempos de Cristo la cruz no tenía nada de atractivo. La cruz era el destino final de los más terribles delincuentes en la Palestina de la iglesia primitiva y décadas antes. Y como hemos visto, Jesús no ocultó el sufrimiento, estimado oyente, que los seguidores debían de padecer si estaban allí dispuestos a continuar con Cristo. Incluso Jesús fue más allá y utilizó este instrumento para mostrar a quienes le siguieran hasta dónde podrían llegar a sacrificarse por él. Así que si queremos aprender a sufrir por Cristo, lo primero que nosotros debemos hacer es cambiar nuestra óptica en cuanto al sufrimiento. Ale, en el versículo que pues usted nos leyó de Apocalipsis 2:10, ¿qué verdades debemos aprender si queremos cambiar nuestra cosmovisión acerca del sufrimiento? Bien, yo quiero hablarle de algunas verdades que salen de este pasaje.
Una de ellas es que el sufrimiento es inevitable. Note que dice el pasaje: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. O sea, aparte del sufrimiento que ya habían pasado, vendría más sufrimiento. Y como el sufrimiento es inevitable, la manera de hacerle frente es no teniéndole miedo. Algunos han dicho que el temor llama más temor, más sufrimiento, pero no es así. Sea que tengamos temor o no, el sufrimiento va a llegar. Y el Señor quiere que cuando llegue el sufrimiento, nosotros estemos preparados. ¿Cuál sería, pues, otra verdad que encontramos en Apocalipsis 2:10? Otra verdad es que el diablo va a causarnos sufrimiento. Aunque no siempre y no en todo, el sufrimiento del cristiano viene por obra de Satanás. Pero vea que el Señor está diciendo allí, y le dice a la iglesia, no, el Señor no reprende a Satanás. Lo que hace es notificarle a la iglesia qué es lo que Satanás está planeando y lo que previamente él va a hacer, para que la iglesia, pues, bueno, esté consciente de que el sufrimiento va a llegar, y también el Señor es que previamente ha autorizado ese sufrimiento. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por Facebook, el Facebook de Radio Primavera, donde encuentra las opciones audio o video en vivo. Hoy compartiendo el tema ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Y en su segunda parte compartíamos, Arley, que hay verdades en Apocalipsis 2:10 en cuanto al sufrimiento. La primera que nos compartió que el sufrimiento es inevitable. Y la segunda, que el diablo va a causarnos sufrimientos. Y permítame lo leo nuevamente, Apocalipsis 2:20 dice: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a alguno de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecuciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál otra verdad, Arley, podemos extraer de este versículo? Muy bien, Betty. Recordemos que estamos viendo es prepárese para el sufrimiento. Entonces, otra verdad que sale del texto es que el sufrimiento tiene un término. Esta es otra verdad que nos revela el versículo. El sufrimiento no es eterno. El sufrimiento no dura para siempre. Así como tiene un inicio, tendrá un final. A los cristianos de la iglesia de Esmirna se les dijo que el encarcelamiento a alguno de ellos solo duraría 10 días. Y quizás una de las peores maneras de afrontar el sufrimiento es convenciéndonos de que expresiones de esta manera: toda la vida hemos sufrido, a mí siempre me ha tocado sufrir, yo soy el único que sufro, mi sufrimiento es más grande que el de los demás, otra vez a mí. Pura quejadera, ¿no? Sí, nada de eso. Dios no quiere que sintamos autoconmiseración. Por esa razón, el sufrimiento, estimado oyente, tiene un término, no es para siempre. Otra verdad que sale de este pasaje es que el sufrimiento es posible vencerlo. Todas las palabras dadas por Cristo hasta aquí están dándole ánimo a los creyentes de Esmirna, mostrándoles que el sufrimiento es posible vencerlo. El sufrimiento es un gigante que puede ser derribado, entendiendo que el Señor ya venció toda clase de sufrimiento. Así que en medio de sus sufrimientos no sea cobarde, no sea milane, no renuncie, no eche hacia atrás. No, entienda que el sufrimiento es posible vencerlo. Y si Cristo ya venció, Él nos dará la fortaleza para vencer también. Y una última verdad que sale de este pasaje es que abrazar la muerte es garantía para recibir la vida. Estimado oyente, recuerde que quien está hablando es el que estuvo muerto pero ahora vive para siempre. Tiene toda autoridad para decir estas palabras. Entendiendo que el sufrimiento por causa de Cristo, ¿no?, es inevitable. Claro. Surge una pregunta ante estas verdades que acaba usted de compartir, Arley. Estimado oyente, y yo misma me la hago, ¿estaremos preparados para el sufrimiento? En cuanto a eso, Betty, recuerdo una historia que se daba en un país donde perseguían a los cristianos. La esposa de un misionero y su hija adolescente fueron cruelmente violadas.
Tal fue el salvajismo de la violación que tuvieron que internarlas en un hospital para salvarles la vida debido al desangre que sufrieron. Por lo tanto, las autoridades hospitalarias decidieron enviarle a un psicólogo para que les pudiese ayudar a asimilar su dolor y se pudieran recuperar. El psicólogo se dirigió a su habitación. ¿Y cuál fue la sorpresa que se llevó cuando entró? Pues bueno, escuchó como una voz suave. Las dos mujeres estaban cantando y decían ellas: en momentos así levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Una historia dura, ¿no, Arley? Y muy bonita. Vea, Betty, vamos a sufrir. Por la causa de Cristo sufriremos. La pregunta es cómo nosotros nos vamos a preparar para sufrir. Entender de que el sufrimiento es efímero, tendrá un final y nosotros recibiremos algo precioso. Y es que en algún momento la gloria del Señor, allí en ese precioso instante, en ese lugar, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Como lo vivían los apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva, que sentían gozo por sufrir afrenta por causa de Cristo. Así es, y en es que medio es lo de que la nosotros debemos tribulación y el hacer. sufrimiento, sentían gozo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Hasta aquí hemos visto 3 lecciones. La primera de ellas, identifíquese con la victoria del remitente, Cristo. La segunda, acepte la consolación de Cristo. La tercera lección es prepárese para el sufrimiento. Arley, ¿cuál sería la cuarta lección que nos enseña el mensaje de la iglesia de Esmirna en el libro de Apocalipsis? La cuarta lección sería: tenga en cuenta el gran sufrimiento de los cobardes. Apocalipsis 2:11 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Recordemos que la expresión el que tenga oídos, para oír que oiga, presenta la solemnidad del mensaje y la responsabilidad que tiene quien lo escuche. Y también la expresión lo que el Espíritu dice a las iglesias nos enseña que este mensaje aplica a toda la iglesia de Jesucristo y en todos los tiempos. La promesa que el Señor asegura para quienes salgan victoriosos es no sufrir daño en la segunda muerte. Eso es importante entenderlo, porque en el transcurso de esta serie hemos aprendido que los que vencen son los que han nacido de Dios. Y nacer de Dios es lo que bíblicamente se conoce como nuevo nacimiento. Así que los cristianos son los que nacen 2 veces y mueren una sola vez, ya que aquí el Señor está prometiendo que los vencedores no sufrirán daño en la segunda muerte. Arley, el texto bíblico de Apocalipsis 2:11 nos habla de la segunda muerte, pero ¿nos puede aclarar qué es la segunda muerte? Muy bien, Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. En el griego la palabra muerte es thanatos, significa separación. En la muerte física es la separación del alma con respecto al cuerpo. En la muerte segunda, que es la misma muerte, bueno, es la separación del alma eternamente de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5 dice: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Entonces, Betty, acá a través del pasaje vemos que hay unos que sufren, pero sin Cristo. Así será. Entonces, qué bueno es entender que aquellos que no se han acercado a Cristo sufrirán
eternamente las consecuencias de sus decisiones. Es decir, si no creyeron en Cristo, estimado oyente, si usted no ha puesto su confianza en el Señor, pues bueno, es necesario que usted entienda que habrá una condenación, habrá un momento en que el Señor echará al lago de fuego y azufre a aquellos que no hayan creído en Él. Y es una muerte terrible, es eterna, de allí nadie saldrá. Y bueno, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, recibiremos es una corona de vida. Aquellos pues que no nos gusta sufrir, pero si no creemos en el Señor, no nos acercamos a Él como Él ya nos ha buscado, sufriremos la eternidad. La eternidad. Vea, acá podremos sufrir 40, 50, 70 años. Eso no es nada comparado con la eternidad, Betty. Así es. Arley, la muerte pues es algo a lo que a muchos le temen, pero para los cristianos con Cristo es nuestra graduación y no debemos temerle, porque Cristo pues nos ha dado la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo podemos finalizar el tema de hoy? Bueno, les voy a leer una carta de un pastor africano que fue sentenciado a muerte un día antes de ser ejecutado. Probablemente en Ruanda o en Zimbabue en la década de los 80. Él decía, abro comillas, soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. Yo he cruzado la línea. La decisión ya ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No voy a mirar atrás, o a pausar, o a detenerme, o devolverme, o quedarme quieto. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Ya yo he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias, de deambular por las aceras. No quiero saber de sueños pequeños, rodillas suaves, visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco y de tener metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección, mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, la carretera es rústica, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado. No pestañearé frente al sacrificio, no dudaré en la presencia de la adversidad, no negociaré en la mesa de mis enemigos, ni consideraré la popularidad, ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, ni callaré, ni pausaré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado, acumulado para la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger a los suyos, Él no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Termino con esto, Betty, Apocalipsis, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12. Este mensaje es digno de crédito. Si moriremos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, mañana tendremos el espacio dirigido a la familia. 7 claves para un matrimonio extraordinario, así que no se lo pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y que Dios los bendiga.
Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del Poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito.